Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Este martes es día 2 de julio. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se propone en la liturgia de la misa del día. No tenemos nosotros vacación para escuchar y para meditar la palabra de Dios. La palabra es nuestro descanso. No en vano el Señor nos invita diciendo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa, que es continuación del de ayer. Según San Mateo, del capítulo 8, los versículos 23 al 27, que dicen así: En aquel tiempo subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Comienza el Evangelio de hoy con esta afirmación que parece sencilla y que nos daría una buena materia de reflexión. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. A lo largo de la vida pública de Jesús, como yo ya lo he explicado en ocasiones anteriores, el Señor embarca en muchas ocasiones a orillas del lago de Genesaret, y embarca para pasar a otro lado del lago. Era una forma de desplazamiento más rápida, más directa, que no tener que ir bordeando las orillas del lago. Entre sus discípulos había un buen grupo que eran o que habían sido pescadores y que tenían por tanto facilidad para acceder a barcas y sabían manejarlas. Entonces no tiene nada de extraño que en esta ocasión Jesús decida desplazarse a algún otro lado en la orilla del mismo mar de Tiberíades y que subiera a la barca. Y que los discípulos lo siguieran era algo que iba de sí. Los discípulos lo propio que tienen que hacer es seguir a su maestro. Y sin embargo, todo esto nos da una enseñanza. Los discípulos que Jesús reúne no son gente convencida, principalmente convencida. Hay muchos que se han puesto a seguir a Jesús llenos de dudas, con una esperanza extraordinaria, porque la esperanza estaba despierta en Israel. Se intuía que los días del Mesías estaban cercanos. Pero, en definitiva, una cosa era interesarse por Jesús, por el fenómeno de Jesús, las multitudes que lo seguían, los milagros que realizaban,
la forma de enseñar tan peculiar y tan distinta que tenía. Una cosa era esto, y otra cosa embarcarse con él. En nuestro lenguaje ordinario, embarcarse implica aceptar un riesgo, implicarse verdaderamente en algo, en una tarea, en una empresa, en una misión. Embarcarse. Y embarcarse con alguien es asumir esa tarea, esa responsabilidad, ese compromiso junto con otra persona a la que se quiere ayudar o de la que se requiere ayuda. Embarcarse en un proyecto con una persona. Es muy gráfico que estos discípulos de Jesús se embarquen con él, no solamente en la materialidad de una barca del lago de Galilea, sino que se embarquen en esa aventura humana de Jesús, que es también una aventura divina, la aventura de la redención. Ellos se embarcan con él, dejan la seguridad de la tierra firme, dejan la seguridad de la orilla que mejor conocen, donde se encuentran sus hogares, y se arriesgan con Jesús hacia orillas menos conocidas, pero a donde Él les lleva. A veces en nuestra iglesia de hoy falta esta decisión, falta este compromiso. Queremos seguridades, queremos obsesivamente seguridades. No nos atrevemos a lanzarnos adelante, guiados por la promesa de Jesús, obedientes a su voz, a su palabra. No nos embarcamos con el Señor y sin embargo asumimos los riesgos de compromisos humanos que no sabemos bien a dónde nos llevarán. A veces uno hace suya la última frase que ha escuchado, la última opinión que ha recibido en cualquier tertulia de cualquier medio audiovisual, hace suya una opinión política, hace suyo cualquier cosa y sin darse cuenta se está embarcando, no con el Señor, sino muchas veces con sus enemigos. Por falta de discernimiento, por falta de claridad y también por falta de valentía y generosidad para embarcarse decididamente con Jesús, cueste lo que cueste. Pero sigamos con el texto evangélico. Narra San Mateo: en esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Los que hayáis estado allí, en ese lago de Genesaret o mar de Tiberíades, os podéis legítimamente preguntar si realmente era posible que se formase una tempestad de una manera tan repentina. Y sobre todo, si es posible que en este lago, nosotros no le llamamos tan pomposamente mar, sino simplemente un buen lago, pueden producirse tempestades fuertes y peligrosas para quienes se embarcan. La primera apariencia que nos da si hemos ido como peregrinos o turistas es que eso sería imposible, y sin embargo los expertos nos dicen que es plenamente real, porque la zona, como toda la depresión del Jordán, desde sus fuentes hasta el Mar Muerto, toda la depresión del Jordán tiene un clima especial, particular, diríamos un particular microclima, y estos bruscos cambios de tiempo y estos fuertes vientos que se desatan en poco tiempo y consiguientemente que las aguas del lago se encrespen algo, no es que sea cosa de todos los días, ni siquiera frecuente, pero es algo posible, no es inverosímil. Y esto se produce aquel día en que los discípulos, obedientes a la voz de su maestro, han embarcado y se han marchado a la otra orilla.
Sin embargo, lo último que nos ha dicho el versículo es que él dormía. Y esto parece mucho más inverosímil. ¿Cómo era posible que con la agitación de la barca él pudiera dormir? ¿Cómo era posible que ellos, avezados pescadores, temieran en aquel momento en medio del lago? Y de nuevo hemos de afirmar que todo esto sigue siendo incluso humanamente posible. El Señor, recordémoslo porque lo dicen los evangelios, a veces pasaba las noches en oración a Dios su Padre. Y su naturaleza humana, aunque era perfecta, era humana, porque el Señor tenía una verdadera naturaleza humana, dotada de necesidades. Él debía respirar y debía alimentarse e hidratarse y descansar y dormir. Y cuando esas necesidades no eran satisfechas durante mucho tiempo, era normal en que en un momento en el que el Señor aflojaba la tensión, sobreviniera el sueño. El descanso era necesario. Allí, una vez que se hubiera despedido a la gente, quedándose a solas con los suyos, el tiempo de la travesía, quizás 1 hora, quizás 2, podía ser un momento idóneo para descansar. El Señor ha quedado dormido y la tempestad es fuerte. La barca casi desaparecía entre las olas. Si no era muy grande la barca, tampoco es extraño esto si las olas son un poco encrespadas. Entonces se acercan los discípulos a Jesús y lo despiertan a gritos, no de una manera suave. Ellos están verdaderamente nerviosos, asustados. Señor, sálvanos, que perecemos. Cuánta angustia, cuánta desesperación en estas palabras. Ellos se sienten incapaces de salvarse a sí mismos. Toda su pericia como marineros o como pescadores no les sirve de nada en esa situación. Y al menos hacen gala de fe. Piensan que el Señor, que su maestro, que es carpintero de tierra adentro, sin embargo él puede tener la solución a su problema. Sálvanos que perecemos. Qué gran verdad es que a veces se aprende verdaderamente a suplicar, se aprende a rezar en las situaciones de extrema necesidad. Hay un viejo refrán que dice, si quieres aprender a rezar, échate a la mar. Y es lo que ocurre a estos hombres. Ahora acuden al Señor. Ahora piden ser salvados. Sin embargo, a pesar de que hayan mostrado fe, no han mostrado demasiada esperanza. Han pensado que esa aventura a la que Jesús les había llevado, en la que ellos habían embarcado, pudiera ser que no tuviera un final feliz. Pudieran encontrar el fracaso en el seguimiento del Señor. Así pues, tienen fe, pero les falta esperanza. Y por eso el Señor les va a reprochar. Les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Poca fe en el resultado de su misión, en el resultado de haberse embarcado con Jesús. Tienen fe en su persona, por eso le despiertan a gritos, pero no tienen fe en la obra de Jesús. A veces se escucha a personas, a cristianos, que dicen que el Evangelio es bonito, que ojalá los hombres y las sociedades vivieran el Evangelio, los valores del Evangelio, pero que en la práctica es imposible de vivir. Hay que conformarse con menos, hay que ser realistas. Son hombres que supuestamente tienen fe en Jesús, le dan culto, oran, acuden a la iglesia, hacen peticiones como los apóstoles, pero no piensan que las cosas puedan salir bien solamente por el hecho
de que ellos están con Jesús, de que nada les puede ocurrir a quienes han puesto su confianza en el Señor. Son incapaces de rezar con la palabra de Dios: en ti, Señor, confié, no seré confundido para siempre. En la práctica no lo creen, aunque sus labios musiten este versículo. Esa es la diferencia entre la fe y la esperanza. En nuestro mundo hay una crisis terrible de fe. La fe va desapareciendo de las familias, de los hogares, va desapareciendo, por tanto, de las sociedades, de las comunidades. Pero la crisis de esperanza es, si cabe, más terrible, porque ¿de qué sirve creer en un Dios que no va a salvarnos, que no puede hacer nada por nosotros, que no vela por nosotros, que no nos cuida? ¿De qué sirve tener una fe en Jesucristo si pensamos que nuestro final, si no nos cuidamos de nosotros mismos, va a ser un final amargo? Que hay que poner la confianza en el propio esfuerzo, en la propia prudencia, en el parecer ajeno, en el no querer sobresalir, en ocultar las verdaderas creencias, porque el Señor no puede hacer nada. Crisis terrible de esperanza, la que tienen en este momento los apóstoles de Jesús. ¿Por qué tienen miedo si se han embarcado con Jesús, si Él está con ellos, si no los ha abandonado? ¿Por qué temer? ¿Por qué tememos nosotros? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto temor? Tenemos miedo de los hombres, tenemos miedo del futuro, tenemos miedo incluso acerca de nuestra salvación eterna. ¿Por qué, si el Señor nos asegura su presencia, su protección, si el Señor nos habla con palabras llenas de ternura y de amor, si el Señor nos mueve a la confianza más absoluta, confiaremos en sus palabras y acaso quedaremos defraudados? Eso sí, ser de Jesús no es simplemente proclamarlo en la intimidad, decirlo a los más allegados. Tener fe en Jesús es proclamarlo en la plaza, es decirlo en medio de las asambleas de los hombres, es vivir coherentemente con la fe, poner en práctica, convertir en vida la palabra que Jesús nos dirige en el Evangelio. Se puso entonces Jesús en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. En primer lugar, se puso en pie. Fíjense ustedes el contraste. En un primer momento, Jesús duerme. Por tanto, es imposible que estuviera de pie, estaría echado. Otros evangelios nos hablan de un almohadón en la popa. El Señor está recostado, acostado, echado. Después se pone de pie. La primera actitud pasiva de descanso es imagen de la muerte. La segunda actitud de pie es imagen de la resurrección. Hay que pasar por la muerte para llegar a la resurrección. Y el discípulo no tiene que temer este paso, porque Jesús, el mismo Jesús, está allí. El Jesús que murió en la cruz, se levantó de entre los muertos, resucitó y salió vivo del sepulcro. El cristiano también tiene que vivir esa inmersión, no en las aguas agitadas de la tempestad, que simbolizan en este texto fuertemente alegórico a un mundo soliviantado, encrespado contra los cristianos, un mundo que amenaza con tragárselos, como si realmente pudieran hacer daño a quien pone toda su confianza, a quien entrega su corazón a Jesús. No, todo ese ruido
del vendaval, toda esa agitación de las olas. Nada puede dañarnos si no abandonamos a Jesús. Eso sí, si contemplamos a Jesús en el misterio que lo envuelve, ese misterio de muerte y resurrección, ese misterio de aparente inactividad. El Señor está con nosotros y sin embargo parece que tenemos que padecer todos los males y ser despreciados por el mundo. Pero al mismo tiempo, cuando el Señor se levanta, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. El Señor es el vencedor. Él tiene en su mano el poder que le ha concedido su Padre. Un poder que el Señor ejercerá en nuestro favor. Eso sí, siguiendo siempre ese estilo suyo, muerte y resurrección. Jesús en ese momento de pie increpa a los vientos y al mar, y vino una gran calma, porque ni el mar ni los vientos pueden hacer nada contra él, que es el creador del universo. Obedecen su palabra, porque de esa palabra ha salido todo. Todo ha sido creado por la palabra, y nada existe si no es porque la palabra sacó a lo que es de la nada. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este? Es una gran pregunta, es una buena pregunta que un cristiano tiene que repetirse cada día. Este es alguien que puede salvar, es alguien en que puedo poner mi confianza, es alguien con quien merece la pena embarcarse. Mi fe en él me lleva a la esperanza, al optimismo frente a la vida y frente a la historia. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Desde que los seres humanos salieron expulsados del paraíso original, los demás seres creados, los elementos, todo se le había revuelto, se le había revelado. Ya nada obedecía su voluntad, ya nada coincidía con sus deseos. Esa rebeldía que él había protagonizado con Dios se había trasladado a la naturaleza creada, que ahora no obedecía a aquel a quien Dios había puesto al frente de toda la creación. Es un mal cósmico que ahora, con la palabra de Jesús, con la confianza plena del discípulo, está llamado a arreglarse, a ordenarse. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, Él os permita surcar sin miedo las aguas del mar de este mundo, y con Jesús y con todos nuestros compañeros, con todos nuestros hermanos, seamos capaces de llegar al puerto al que Dios nos destina. Hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.